Hola, yo soy Mila Olla, la autora de Fuga de Proteo 100D22. Y quiero enviar un saludo muy cariñoso desde Vigo a todas las alumnas y alumnos de segundo de la ESO, del IES Las Norias, de Monforte del Cid, en Alicante. Y desde luego otro saludo muy cariñoso para vuestra profesora, Rosa Muñoz Lozano, que ha sido la verdadera instigadora de esta iniciativa de ponernos en contacto, con la que he disfrutado una barbaridad. Como sabéis, me ha enviado vuestros trabajos, que he leído muy detenidamente. Las frases que seleccionasteis del libro, las preguntas que me formulasteis y la frase que cada uno ha querido añadir me han gustado mucho y me han servido para conoceros un poco y para saber qué cosas son las que os interesan y las que os gustaría conocer. En vuestros trabajos hay preguntas sobre la historia misma de la fuga de Proteo. Por ejemplo, a Antonio Ortega Bonifacio le interesan la sensibilidad de los personajes y el tratamiento que recibe la muerte en esta sociedad sumergida. Pero también me planteáis muchas cuestiones sobre el proceso de creación de un libro. Muchos de vosotros queréis saber cómo una idea que revolotea por la cabeza del escritor termina convirtiéndose en un libro físico como este, que los lectores encuentran en una librería y pueden comprar para disfrutarlo. Intentaré pues aclarar todas las dudas posibles en el tiempo que tenemos. Y para ello podemos empezar pues por el principio, justo en el principio del libro. Porque muchas de las cuestiones que me planteáis encuentran su respuesta aquí, en la misteriosa e importantísima página número 4 de vuestro libro, que estoy segura de que a muy poco se os ha ocurrido leer. Esta página 4 es misteriosa porque normalmente ni siquiera lleva el número impreso. Ya veis, nada. Y la mayoría de los lectores la pasan por alto. En otros libros suele ser la página 2, incluso la 3, pero siempre es importante porque en ella aparece el ISBN. Aquí está. El ISBN es este número largo y separado por guiones que podemos ver aquí abajo, que es como la matrícula de un coche. Identifica el libro en todo el mundo. Todos los libros publicados en España y en el mundo tienen su ISBN, una matrícula para identificarlos adecuadamente. Como podéis ver, esta página sin número comienza con el nombre de la editorial que publica el libro, Editorial Bambú. E inmediatamente debajo aparece el copyright. El copyright, que es esta C dentro de un circulito, que nos dice a quién pertenecen los derechos de autora. Bueno, derechos de autor que le dicen, pero en este caso de autora, es decir, a mí, Milagros Olla. Y justo al lado, una fecha. Ahí lo vemos. 2006. Eso significa, fijémonos ahí en el copyright, 2006. Ese es el año de publicación de este libro. Es decir, que hace 16 años la fuga de Proteo llegó por primera vez a las librerías. Esto significa que yo tenía por entonces 39 años y que más o menos 4 años antes, más o menos, con 35, los personajes y la idea de una base científica submarina empezaban ya a rondarme la cabeza. Lentamente, durante semanas y meses, fue configurándose en mi cerebro una historia en la que la Tierra había sido arrasada a causa del cambio climático y de algún terrible virus, eso que entonces no sabía nada del COVID. Imaginé la historia completa desde el principio al final. Vi en mi mente cómo la Tierra sufría un cataclismo climático, cómo la base submarina perdía el contacto con el exterior, cómo pasaron las generaciones y se fue construyendo una sociedad distinta a la anterior, que para muchos parecía una cárcel. Y así llegué hasta Carso y sus amigos y a su necesidad de emprender la fuga. Me pregunta Zoe Miralles Escolano cómo decidí el nombre de los personajes. Primero le puse el nombre a la base submarina, Proteo, que es el nombre del dios del mar en la mitología griega. Después me imaginé que si te quedas aislado de la sociedad en una base con un nombre de la mitología clásica, pues parece lógico pensar que los nombres clásicos le sonarían bien. Por eso busqué nombres que sonaran griegos o romanos. La historia en sí, después de pensarla durante meses, la tuve que llevar al papel. Eso requiere bastante tiempo. En aproximadamente un año ya tenía la obra escrita al completo, porque hay que decidir, y después muchas veces corregida. La corrección es muy importante,
porque hay que decidir cuándo ya no se va a corregir más. Y esto no es nada sencillo, porque cada vez que yo leía el libro encontraba un defecto y quería cambiarlo. Y leía otra vez y encontraba otro defecto. Y leía otra vez y encontraba otro defecto. Pero en un momento hay que parar y decidir que ya está, no voy a cambiar nada más, y dar la historia por concluida. Al llegar este momento la obra ya estaba a punto para ser enviada. Entonces lo que tenía que hacer era buscar una editorial que le interesase publicarla. Yo siempre he sido muy amante de la ciencia ficción. Con 35 años ya había leído cientos de libros y era ya una fan tan apasionada de este género como lo soy hoy mismo. Me preguntaba Ángeles López Miralles por qué solo había escrito este libro de ciencia ficción. Pero la verdad es que yo había escrito varios, aunque no habían sido publicados, porque las editoriales a los que los había enviado me habían rechazado. Como os podéis imaginar, que te rechacen no es plato de gusto, no es nada agradable. Uno se siente fatal, pequeño, inútil, empieza a tener dudas sobre sus cualidades, sobre sí mismo. Es duro, sí. Seguro que todos habéis vivido algún tipo de rechazo y lo sabéis muy bien. Pero si se quiere escribir o hacer cualquier cosa en esta vida, hay que reponerse al rechazo y seguir adelante, aunque albergues un montón de dudas sobre ti mismo y aunque las opiniones de los demás te afecten mucho, te pongan triste y te hagan mucho daño. Así que aunque estaba preocupada temiéndome que este libro tampoco interesase a las editoriales, me lancé igualmente y lo imprimí. Porque hace 16 años las editoriales no recibían originales en versión digital. Así que no quedaba más opción que gastar cientos de hojas de papel para imprimir la obra, con lo que eso significa para el deterioro del medio ambiente. Y después enviarla a 1, 2, 3, 4, 5, 6, a muchas editoriales. Y después lo peor, sentarse a esperar la respuesta. Y esperaba mucho, tardaban meses, a veces años tardaban en responderme. La mayoría de las editoriales ni te respondían. Y las demás pues te decían cosas del tipo, no encaja con nuestra línea editorial, que es una forma fina de decir, no me ha gustado nada, es un desastre, es horrible, no me interesa. Pero claro, es más elegante decirte, no encaja con nuestra línea editorial. Pero esta historia terminó bien, no como otras. Y al final la editorial Bambú me contestó positivamente. ¡Qué notición! ¡Qué alegría! Les gustaba el libro y querían publicarlo. Es el momento de máxima felicidad. Las dudas se disipan, el rechazo queda atrás, ya no se acuerda uno del rechazo hasta la próxima obra, con la que todo vuelve a empezar. Pero afortunadamente para eso faltaba tiempo, porque por el momento sabía a ciencia cierta que La fuga de Proteo sí tendría lectores, porque llegaría a las librerías. Así que firmamos un contrato entre la editorial Bambú y yo, en el que se indicaba que un porcentaje de la venta de cada libro, que suele ir entre un 7 y un 12, sería para la autora, para mí. Podéis hacer un sencillo cálculo matemático para daros cuenta que las ganancias en la literatura no son para tanto, pero al menos el libro tendría lectores. Yo estaba completamente feliz. Además, a partir de ahí mi trabajo había concluido. Otro año emplearon los de la editorial en poner en circulación el libro. Primero una persona lectora da el visto bueno. Después otra persona encargada de las correcciones trabaja con el libro, más correcciones. Después otra persona lo maqueta, que significa que organiza el formato, el texto, los espacios, el tipo de letra. Y después del visto bueno del diseñador de la colección, el libro está listo para entrar en la imprenta. Justo antes de eso me envían las galeradas. Las galeradas es un término del mundillo de los escritores y las editoriales para nombrar la última versión del libro que se le envía al autor justo antes de que entre en la imprenta, pues es el escritor el que tiene que dar el visto bueno definitivo. Así que tomé las galeradas que me enviaron. Le di la última lectura a Fuga de Proteo. Corregí alguna cosa, no recuerdo qué, pero seguro que alguna cosa, bastante. Y después lo remití por fin a la editorial. Adiós. Ahí terminó por mi parte la historia de Fuga de Proteo. Paula Romero La Rosa me pregunta por qué no hay imágenes en el libro. La respuesta la tiene el diseñador de la colección. Su nombre, como no, aparece también en la importantísima y misteriosa página 4 de nuestro libro. Aquí está. Se llama Miguel Puig. Nunca llegué a conocerlo. Su labor era esa, tomar decisiones sobre el diseño de la colección. Él hizo su trabajo y cuando por fin llegó el libro a mí, tengo que decir que me gustó mucho la portada. Daniela Sánchez
Me pregunta por qué la elegí, pero yo no lo hice. Seguramente fue el tal Miguel Puig. En la página 4 de vuestro libro no leí el nombre del ilustrador, Luis Bustos, que fue la persona a la que la editorial encargó la portada. Ya veis cuánta información importante nos aporta la misteriosa página 4. A partir de entonces el libro ya se encontraba en todas las librerías de España y también de Latinoamérica, y cada vez que se agotaba una edición, pues se realizaba la siguiente. Estas suelen ser ediciones pequeñas de 1000 libros o cosas así. También en la página 4 podéis leer el número de la edición que tenéis en la mano. Yo disfruté mucho creando esta historia. Todas las lecturas que había hecho hasta el momento, todos los autores de novela de ciencia ficción y de otros géneros de los que había aprendido algo, sumado a todo lo que yo había vivido, las cosas que me habían sucedido en la vida, mezcladas con las personas que yo había conocido, todo eso conformaba mi cerebro en aquel momento, y de él, de mi cerebro, salió esta historia. Porque todo lo que vivimos y sabemos conforma nuestro cerebro, pero de una manera física. Igual que un escultor con su cincel da forma a la piedra, todo lo que aprendemos y las experiencias que vivimos dan forma a las circunvoluciones y surcos de nuestra materia gris y hace que cada cerebro sea completamente diferente al de los demás, como las huellas dactilares igual. Todo esto sucede en el cerebro gracias a la cualidad llamada plasticidad. Así que todo esto ya era parte de mi cerebro, y como si se tratase de una batidora, el cerebro lo mezcla y produce algo diferente a lo que tenía al principio. Así surgen las historias o las ideas que parecen nuevas. Ante la pregunta de Andía Martínez Benito sobre en qué me inspiré, diré que mis lecturas, en mi propia experiencia, pues las ideas aparecen gracias a la acumulación de conocimientos y sucesos de la vida. Por eso, aunque los personajes no se basen en personas concretas, reales, con nombres y apellidos que yo conozca de mi alrededor, de alguna manera siempre tienen que ver con alguien que está o ha pasado por mi vida. Disfruté muchísimo escribiendo La fuga de Proteo. Lo pasé muy bien. Y sí, me hubiese gustado escribir una segunda parte, que yo ya tenía en mi mente desde el primer instante. Sabía lo que le iba a suceder en Proteo, también las aventuras que la guardaban a la Ita en el exterior, el destino de Carso, lo sabía todo, pero no encontré editorial interesada. Así que todas esas historias quedaron en mi mente, atrapadas aquí, para siempre. Lo bueno de todo esto es que al menos todos habéis podido conocer y vivir la aventura de esta fuga de Carso y sus amigos, que han sido muy queridos por mí. Todos en general, pues todos tienen algo de mí y algo de otras personas que conozco y aprecio. Inma Candela Fernández me pregunta sobre los robots acompañantes y cómo se me ocurrió crearlos. Yo os conté cuántas novelas devoraba y devoro, de ciencia ficción también, de todos los géneros. Por aquellos años me encantaban las de Asimov, un clásico de la ciencia ficción. Su cerebro positrónico, que era así como llamaba a los cerebros de los robots que él creó, fue una revolución en su momento. Nadie antes había profundizado en los robots como él. Fue una fuente de inspiración para muchos. Pienso que esa fue una influencia muy fuerte a la hora de crear a mis acompañantes sintéticos. Asimov era un matemático escritor de ciencia ficción que no solo influyó en mí, también muchos otros, dando lugar no solo a muchas películas y series de televisión y novelas, sino también inspiró a muchos ingenieros que hoy trabajan en robótica después de haber leído sus historias de robots de niños. Así de importante llegan a ser las historias que un escritor plasma en sus obras. La fuga de Proteo es mi novela número 11, cuarta en castellano. Para contestar a Borja Ibarra López diré que mi primera novela publicada salió en las librerías el siglo pasado, en 1995, en la colección del Barco de Vapor. Estaba en gallego, se titulaba Un conto abrayante, que significa un cuento alucinante. Era una historia fantástica sobre dos hermanos que viven una aventura muy emocionante gracias a la lectura de un libro. De hecho, uno de los dos hermanos se queda atrapado dentro de él. Aunque no fue la primera obra que escribí, por ella se interesa Daniel Villar Aracil. La primera obra que escribí lo hice con 12 añitos. Se titulaba El misterioso asesinato del señor Brown. Por supuesto, era un espanto, que jamás envié a ninguna editorial. Tuve que esperar muchos años más, hasta casi los 30, para ver mi primera novela en castellano publicada.
Se titula El dado de fuego, que todavía podéis encontrar en las librerías. Va sobre un grupo de jóvenes que se reúnen para contar historias de miedo cada noche de San Juan. El resto de mis obras ya son difíciles de encontrar porque en los últimos años me he centrado en el teatro aficionado y juvenil, que ofrezco en archivos PDF desde mis propias páginas web, nenos.com y librototal.net. Es una manera de evitar todo el largo proceso editorial que os he contado antes, así que ahora yo misma me publico, compro los ISBN para mis obras de teatro, veis, hasta los libros electrónicos tienen ISBN, y las vendo directamente a mis lectores, sin intermediarios. Es mucho más trabajo, porque yo tengo que hacerlo todo. Trabajo del corrector, del maquetador, del ilustrador, pero no dependo de una persona que decida si la obra gusta o no, si va a salir o no. Es el público el que decide. Eso me da control sobre mi trabajo y aunque no resulte muy rentable, porque es difícil el acceso a la publicidad y es mucho más esfuerzo porque hay que hacerlo todo, para mí es más gratificante. Javier Avellán Pujalte me pregunta por las obras favoritas entre las que yo he escrito, tanto novelas como obras de teatro. Todas son muy importantes para mí, porque me recuerdan un momento de mi vida vivido con intensidad. Sin embargo, las últimas siempre son las preferidas, porque una quiere pensar que con el tiempo va mejorando la técnica en la escritura y que la última siempre es mejor que la anterior. En este momento estoy terminando una obra de teatro titulada La hija del jardinero. Es una obra de misterio que sucede el mismo día y en la misma casa en la que Mary Shelley comenzó a elaborar el primer libro de ciencia ficción de la historia, El monstruo de Frankenstein. Seguro que lo conocéis. Los protas de mi obra no son ni Mary Shelley ni sus aristocráticos amigos, que se reunían en los elegantes salones de la mansión para contar historias de miedo, sino el personal que trabaja en la casa, la cocinera, la doncella, el carretero y también la hija del jardinero. Ellos no han pasado a la historia, pero yo me he inventado su historia y estoy muy contenta con el resultado. Ojalá la leáis y os guste mucho. Espero que antes de finales de enero ya esté disponible, así que puedo responderle a Marta Ferrandi Romero que mi última obra se titula La hija del jardinero. Seguiría contándoos cosas durante horas y horas, pero claro, eso no puede ser. El tiempo se va acabando y ya voy a tener que despedirme. Lo he pasado estupendamente con vosotros, con vuestras preguntas, con vuestros trabajos. Espero que vosotros también os hayáis divertido. Ojalá nos encontremos de nuevo en alguna aventura que leáis. Yo, por mi parte, continuaré escribiendo historias para que disfrutéis de nuevas emociones y experiencias. Os mando muchos besos para todos y os deseo de corazón que este año que empieza os traiga muchas ilusiones nuevas. Hasta siempre, Islas Norias. Chao. Adiós.